Buenas noches, ¿qué tal? Quiero agradecer al Foro de Cultura por la invitación, a Karina, también por la invitación a comentar su novela. Tengo algunas ideas que también han surgido a partir de escuchar de la lectura que he hecho del libro y de lo que he escuchado que ha dicho Rocío. Lo primero es los valores políticos que tiene la publicación en un sentido literario, en el sentido del mapa o el escenario literario. Me parece bastante interesante reflexionarlo. Hace unos meses yo me reuní con un grupo de estudiantes de gente que lee en los talleres de lectura. Hicimos una lectura bien interesante de 4 libros, 3 de ellos publicados el año pasado. Nuevos juguetes de la Guerra Fría, de Juan Manuel Robles, una novela que en clave ficcional plantea un hijo que va a encontrar el pasado del padre, que está asociado a la Revolución Cubana y a los grupos disidentes o revolucionarios de América Latina en los años 60-70. La distancia que nos separa, que es una novela de autoficción que usa el testimonio ficcional, como lo ha planteado Rocío, lo llaman autoficción, un hijo casi como el alter ego de Renato Cisneros, imagino que muchos de ustedes conocen el libro, busca el pasado, hace un reportaje, una pesquisa periodística más bien del pasado de su padre, Gaucho Cisneros, un general que también peleó en la guerra, del lado también conservador, represor, ¿verdad? Y Los Rendidos, un libro de no ficción, un testimonio de no ficción de José Carlos Agüero, en donde un hijo usa el lenguaje, se acerca a un lenguaje de una manera muy problemática, muy quemante para sentar una posición, ¿verdad? A partir de la situación de haber sido hijo de 2 militantes senderistas. Era muy interesante porque este grupo de lecturas tenía no una semilla, pero un libro que en un momento colocamos como el primer libro del grupo, que era La Hora Azul, de Alonso Cueto, un libro publicado en el año 2005, un año antes de que Karina publique La Voluntad del Muelle. Y era muy interesante porque esos 3 libros de los que les hablo, Robles, Cisneros, Agüero, 3 libros gravitantes, los 3 el año pasado y hasta ahora, por supuesto, con un tema más o menos común o con un aire común, ¿verdad? La pesquisa de los hijos sobre, ¿verdad?, las consecuencias, los actos de los padres y las consecuencias de los padres sobre ellos y sobre sus heridas. En los 3 casos, un poeta que trabaja en las ciencias sociales, un chico que es chef en Nueva York, en el caso de Robles, que tiene una relación muy extraña con el pasado, y un chico dolorido, Renato Cisneros, con su padre. Aparece en el año pasado, les volví a decir, como sentando más o menos una idea más o menos clara que hay. Son libros que me parece que recogen una preocupación que está en el país, que está en los lectores, que hay un interés realmente fuerte por el tema del que la mesa es, memoria, familia, violencia. Y era bien interesante un dato, digamos, que estas 3 novelas se publicasen 10 años después de la aparición de La Hora Azul, ¿verdad? Que es una novela de Alonso muy premiada, que se trata sobre un hombre, bueno, un poco la temática que Alonso ha puesto a varias de sus últimas novelas, ¿no? En este caso es un hombre que busca el pasado de su padre, que fue un marino, ¿verdad? Y que sirvió en Ayacucho y fue también un represor, ¿verdad? Y tuvo una relación con una mujer. Lo interesante de estas 4 novelas, de estos 4 libros, perdón, no novelas, es que en la pesquisa involuntaria del narrador alborotado de Alonso Cueto, ustedes recordarán, este hombre, hay varios elementos que están enlazados con la novela de Karina, pero extrañamente, y eso ha sido útil para mí leer la novela de Karina ahora, Karina pertenece más al grupo de las 3 novelas publicadas el año pasado. Estaba como adelantada de alguna manera, y un libro que yo no conocía y que he leído gracias a esta reedición, cosa que me parece fabuloso. Que es que el narrador de Alonso Cueto es un chico que busca el pasado de su padre de una manera muy asociada a el gesto más bien inconsciente, que no es premeditado, ¿verdad? Es un chico, ustedes recordarán, que busca, que también el melodrama ingresa en esa novela, ¿no? Se entera que su padre muere, su madre le deja un baúl con documentos. Ya Rocío ha explicado un poco
digamos, la pesquisa que lleva a estas dos hermanas en Cusco es que tienen un baúl quemante, rojo además, en el ropero de la casa. Y es una de las cosas más interesantes del libro, o muchas de las cosas interesantes del libro, es que estas dos hermanas, buena parte de la novela están tratando de no ver más del baúl. Les pasan cosas, tienen problemas con los novios, ¿no? Porque es un elemento muy quemante. Bueno, esta novela, la de Karina, apareció un año después de la de Alonso, o sea que tenía un aire común. En la novela de Alonso Cueto, el personaje recibe una cantidad de documentos, ¿verdad? También en un baúl, tendría que revisarlo, pero me parece que también es un baúl. La madre le dice, oye, hay un baúl, anda, mira, y el tipo, y por supuesto también se muere de miedo, pero tu padre tiene un baúl con sus documentos, o tu madre es quemante, más quemante si es tu madre, o sea que es mucho más, puede ser mucho más tremendo, digamos, y eso es lo que hace la novela de Karina. Y este personaje encuentra, recordarán también la película de Salvador Solar, una foto, me refiero a Magallanes, ¿no? Una foto donde aparece una mujer. Es decir, el padre tiene una historia sentimental que el narrador desconocía. Eso pasa en la novela de Karina. Ellas descubren, las hermanas, muy temprano, que la madre tenía otra vida, ¿verdad? Doméstica, lo mismo, o sea, digamos, sentimental. Lo mismo que Renato Cisneros cuando se entera esta historia de amor entre su padre y una mujer argentina, ¿verdad? Que fue la mujer con la que realmente se quiso casar, y luego se casó con ella, y bueno, como premio consuelo se casó con la primera mujer, ¿no? Que es con la que tuvo sus 3 primeros hijos, y luego se casaría con la madre de Renato. Aquí sucede una cosa más o menos similar. Resulta que la madre de estos dos personajes, que se llaman Elena y Lisa, de una manera, hay una correspondencia, me parece, que sean casi una misma persona, un mismo ser, ¿no? Se enamoró realmente de otra persona cuando era muy joven, y las pruebas de esta vida secreta no revelada están en el ropero de la casa, y ellas tienen el acceso a ese ropero. Después de eso, las dos no tienen que abrirlo juntas, una se atrasa, en verdad el problema es lidiar con ese material, pero es muy interesante que ambas cosas ocurrieran con un año de diferencia. Lo que me parece que a mí me llama la atención es que lo que ha hecho este gesto editorial de publicar este libro y reponerlo, es que una de las diferencias entre el personaje de Cueto y los personajes de Karina es que en la voluntad del Moye ellas tienen un gesto consciente de ir a indagar sobre el pasado. Creen que es necesario hacerlo, ¿verdad? Creen que, por supuesto, con vaivenes van a obtener algo de eso en función de su identidad y tal. No es extraño que al final, ya que Rocío adelantó esto, el cuerpo, que es como un Incarri, es el que repone un sentido a la vida y completa la vida de estas mujeres cusqueñas, ¿no? Y en ese sentido, en la conciencia de los personajes, me parecía una novela que podría haber sido publicada el año pasado, ¿verdad? Me parecía más cercana de estas novelas que ahora lo pienso, si me hubieran acusado de algo al hacer mi grupo de lectura, me habían acusado de machista porque no había ninguna mujer en este taller, pero precisamente yo no conocía la voluntad del Moye. Me parece que es bueno que este libro se reponga y tiene verdaderamente todo lo que ha dicho Rocío. Yo creo que se inscribe en el gesto de relectura. Es un libro que aparece como un editorial independiente un año antes de la aparición del libro de Alonso, en un primer momento, y que ahora, con el tiempo, se lee muy bien dentro de esta pesquisa común, ¿no? Ese trabajo común de muchos escritores por desde posiciones diferentes, ¿verdad? Acercarse a todo lo que Rocío ha dicho, este pasado, esta violencia, las consecuencias, y de hecho una de sus mayores virtudes es que plantea la voz de lo femenino. En efecto, la narradora es mujer, su compañera en la aventura de conocimiento es mujer, y el objeto de la pesquisa es una mujer, la madre, ¿no? A mí me encantó eso, que la madre sea la que ha hecho cosas, la que ha ocultado, ¿no? Parece que es justamente lo que no hay demasiado en literatura peruana, y es lo que el libro da. En ese sentido me pareció que es una reposición súper valiosa y que está conectada con asuntos que no sé si fueron conscientes. Yo le preguntaría a Karina por interés de escritor. Hay como ciertos motivos en la pesquisa familiar que son bastante recurrentes en los escritores que se acercan al testimonio ficcional y al testimonio de no ficción, ¿verdad? El baúl, ustedes
recordarán el discurso de Orhan Pamuk cuando gana el premio Nobel, El baúl de mi padre. Paul Auster tiene que entrar a la casa del padre en la invención de la soledad y tiene que limpiar la casa y abrir los cajones para ver qué tiene, y eso es un momento importante. Karl Ove Knausgård tiene que limpiar la casa del padre que murió de un ataque de alcoholismo, ¿verdad? Y va con su hermano, mira, es una novela posterior a la de Karina. Él y su hermano van a darse ánimos, ¿verdad? Para tratar de limpiar este lugar y ver qué encuentran allí. Mi oído en su corazón de Hanif Kureishi, una novela en la que él investiga la vida del padre, la vida secreta del padre. Empieza cuando un editor le dice a Kureishi: tengo un manuscrito que tu padre escribió y que le rechazamos, ¿no? Y en la primera, el arranque del libro podría bien haber podido ser el arranque del libro de Karina, ¿no? En el arranque de la novela de Kureishi dice: tengo una carpeta verde, el color es muy importante, ese baúl rojo, esta carpeta es verde, donde está la novela de mi padre. Dice: hace tiempo que la tengo aquí, no me atrevo a abrirla, ¿verdad? Porque la verdad requiere una posición. Entonces, digamos, Rocío dice que es una pesquisa policial, se puede entender también como eso, pero me parece que sobre todo se inscribe en este temperamento de novelas que acceden a los baúles, a las gavetas de las familias, que repone un gesto que todos hemos hecho, creo, sanamente, de meternos al cajón de papá y mamá a ver qué cosa tienen, ¿no? En ese sentido es una novela que se instala en un territorio de correspondencias, y eso me pareció también súper interesante. Estuve leyendo que alguien citaba un ensayo de Gustavo Faverón en una antología que él hizo de la violencia política, porque esta novela se inscribe plenamente en este derrotero peruano de la novela de la violencia, y hablaba de que en buena parte de las ficciones peruanas lo que ocurría es que había una crisis en la filiación, es decir, en la relación entre padres e hijos dentro de las casas, que casi generaba pues, inmediatamente un acto de afiliación a sistemas políticos que se convertían en lugares, ¿no? La tensión entre familia y partido está absolutamente presente, sobre todo en el libro de Agüero, ¿no? O sea, los padres no están, casi que la familia es el partido. Y eso también está en la novela de Karina. Me parece que es una también de sus características, que es entrar en el asunto político y social, y bueno, lo que ha dicho Rocío, la posibilidad de la violencia que está ocurriendo en ese momento, y Sendero Luminoso y los grupos subversivos, y los asuntos de la familia, ¿verdad?, que está atravesada por todos estos linderos del racismo y la herencia colonial. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención y me pareció súper valiosa es que en la novela el cerco del racial, ¿verdad?, el lindero racial, que como ustedes saben en Perú es tan complejo, ¿verdad? Para empezar, casi cualquier peruano está atravesado ya por un lindero. Atraviesa la casa, la parte entonces, realmente. Esas dos hermanas tienen diferencias también de constitución, de trato, y las diferencias en el Perú colonial, por todo lo que ha internalizado los nudos coloniales de los que habla Gonzalo Portocarrero, son elementos muy presentes en los personajes, en las relaciones de los personajes, en las relaciones de los personajes. Y entonces, esta especie de caldo de cultivo colonial que es la familia tiene consecuencias en los actos políticos que luego se desencadenan, ¿no? Que no son necesariamente los que la novela aborda más ese asunto, este momento en que la crisis de filiación se convierte en esta posición de afiliación. En ese sentido, la novela reúne esos tres temas: el tema doméstico, el tema de la violencia y el tema de la memoria personal y la memoria país. Y en ese sentido me hizo pensar mucho en las novelas del 19 latinoamericanas, porque plantea una idea de familia que podría referir la totalidad, ¿no? Y es interesante que sean mujeres, pero ese muelle precisamente ya Rocío leyó, así que no, precisamente es un factor de unión, de unificación, y es dentro de una casa, ¿verdad? Entonces, por todos esos motivos me parece a mí que es súper valioso que la novela se publique, se vuelva a leer, se reinstale en este momento, ¿no? Le otorga la contemporaneidad que tiene, ¿no? No sé si te hago una pregunta o tú prefieres comentar lo que hemos dicho. Sí, mejor pregunta.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Rocío, a Jeremías por acompañarme esta noche y gracias al Fondo de Cultura Económica por haber apostado por esta nueva edición conmemorativa del libro que sale 10 años después. Me alegra que las lecturas que hacen opinen lo que opinó el Fondo, que seguía siendo una novela muy vigente y que merecía la pena que se pusiera en circulación, en discusión y que más lectoras y lectores pudieran llegar al libro. Creo que, bueno, los dos ya han hablado un poco de qué va la novela, y en el fondo creo que está el tema de esas verdades que no queremos ver y que están ahí hiriéndonos, ¿no?, cotidianamente. El tema del racismo, el tema de la violencia, que nos parece que es algo, bueno, sobre todo a quien no le ha tocado, cree que tiene derecho a decir que ya se habló mucho de eso y que mejor pasar página, ¿no? Y es tan imposible pasar página que incluso, que es lo que me pasó a mí con la novela, siempre se habla de las dobles vidas de la gente y casi siempre la doble vida está pensada en la imagen de un hombre que tiene una doble vida, puede tener una doble familia, hasta una triple familia, etc. Y yo creo que las mujeres también tienen muchas dobles vidas, ¿no? Solo que no se habla de ello porque, o bueno, se tiene que esconder más y se puede esconder mejor, precisamente porque la sanción social sería mucho más fuerte en caso de que se develara el secreto. Entonces, por un lado, mi punto de indagación era eso, ¿no? ¿Qué pasa con una mujer que tenga una doble vida? Y vuelvo al tema ese de la verdad, esas cosas dolorosas que están en la sociedad, que no queremos ver, pero sin embargo están así como calentándose y al punto de explotar. Y cuando empezaba a pensar en cómo escribir, y empecé el ejercicio de escribir sabiendo que quería llegar a una doble vida, una mujer que tiene una doble vida, era inevitable que los temas del racismo feroz y normalizado que tenemos en la sociedad salieran y explotaran dentro de lo que era la misma redacción de la novela, y que esto terminara tan vinculado a ese otro elemento que a mucha gente de mi generación, de la generación anterior y de la que ha venido después, le ha golpeado, y es el tema de la violencia. Y creo que el golpe no solo viene por cómo impacta una violencia desmesurada, perversa, sino también por cómo podemos ser responsables por los silencios. Entonces, por los silencios que a veces preferimos guardar, o por los silencios que nos llevan a mirar a un lado. Y esos, digamos, fueron los pulsos que me llevaron a escribir esta novela. Yo de formación soy antropóloga y estos temas los había tratado desde mi trabajo como antropóloga, como en mi trabajo en temas de relaciones internacionales, de cómo se apoya desde la Europa, los temas de comisiones de la verdad en América Latina, que aquí tengo una compañera de trabajo de España que sabe de esos trabajos pero claro, ese lenguaje no permitía indagar, y esa es la maravilla de la literatura, ¿no? O sea, uno puede quitarse los corsés, que está muy bien, los textos académicos son súper necesarios, fundamentales, pero a veces a la hora de querer tocar, preguntar, interrogar, no dan las herramientas que da la literatura, ¿no? Entonces, esa entrada para mí fue mi primera novela con Talmoye, y claro, fue también el sacarme los corsés del lenguaje de la academia para poder contar algo que a mí misma me interpelaba entonces y me sigue interpelando. Una cosa que es interesante escuchándote, que fue algo que no apunté, es que estos libros de los que hablaba, estos 4 libros, quizás el abuelo no, pero es como para pensarlo, plantean una posición, o digamos, plantean una posición que es la posición de la clase media, ¿verdad? Lo de abuelo se está moviendo, se está desplazando constantemente, ¿no? Pero son libros en donde la conciencia del sujeto de la clase media aparece. Y en el caso de, a mí una de las cosas que me sorprendió del libro, me llamó la atención,
fue que, por ejemplo, siendo un libro que ocurre en Cusco, los dos personajes, al momento de revisar la vida doméstica de la madre, esa doble vida, revisan también su organización como sujetos, como ciudadanos, como sujetos políticos, comprometidos o no con los temas de su país, ¿no? Y entonces refiere un poco a la indolencia que ¿no? Ella misma de una manera problemática, ¿no? La indolencia que muchos limeños tuvimos en la clase media ante lo que estaba pasando en el país como muy lejos, ¿no? A tal punto que, por ejemplo, el primer hecho que a la personaje, a la narradora, a nena le hace ver que el país está en problemas es Tarata en Lima. Es decir, o sea, en Lima tenemos la visión de que cuando ocurrió en Tarata, recién todos despertamos, nos empezamos a preocupar. Pero la novela plantea que en Cusco también pasó eso, en ciertos sectores. La clase media de pronto vio lo de Tarata y fue como, wow, estamos, o sea, entonces eso es muy interesante también, porque eso ocurre en un cuento que es la clase media que frente a la aparición de la violencia empieza a revisar asuntos de su propio accionar. En este caso, el hermano, ¿verdad? Esta familia que está asociada más a los ¿no? Y eso me parecía como interesante. Y lo otro que me pareció maravilloso, un apunte, ¿no? Es que en el caso de las novelas de padres, los padres como que son revelados a su pesar por los hijos. Pero la madre, la única que yo he leído hasta ahora en Perú, que es la de la novela de Karina, pareciera que hubiese dejado esto casi como, no sé si adrede, pero... Entonces yo te quería preguntar, tú tenías una labor habías trabajado mucho en la antropología y era tu primera experiencia como novelista. ¿Qué descubriste en el proceso de la escritura sobre ti, porque claro, eso siempre pasa en un lector de ficción, uno lee a un personaje de ficción y piensa cuántas de estas cosas las vivió Karina, le pasaron a Karina, ¿verdad? Entonces me interesaría mucho, si tú has investigado como antropóloga estos asuntos, ¿cuál es el resto de sentido que la ficción te da? Y al momento de escribir el libro y terminarlo, y 10 años después, que lo estamos discutiendo, ¿qué sientes que sacaste de él, que no sacaste como antropóloga? Bueno, en realidad 10 años antes de... Yo escribí La voluntad del Moy en 2005, por eso cuando salió esta novela en cuento, esta novela ya estaba entrando en imprenta, o sea, cuando yo la pude leer y dije lo del baúl, y dije, se fue. Pero sí, yo 10 años antes del Molle, en 96, 97, escribí una novela larguísima que era una suerte de saga familiar, y yo estaba encantada con el resultado. Bueno, eso que siempre nos pasa, ¿no? Que nos enamoramos de nuestras propias criaturas, pero luego la pasé a leer a 2 o 3 personas y a 2 personas les encantaron, pero a la persona cuyo juicio yo más temía me dijo que estaba muy bien como novela que atrapaba, pero que se notaba que ahí no había mi voz, que había una serie de cosas que ya estaban muy dichas en literatura y una suerte de estilos que podía ver por aquí y por acá, que probablemente no era mi voz. Y eso me hizo pensar un montón de tiempo, encarpeté la novela, nunca la publiqué. Y en 2005, la primera vez que me volví a vivir al Perú, estaba muy golpeada por una serie de sucesos, algo que un poco sale en la coda que se ha puesto en la novela. Y había una necesidad de expresar cosas que no me salían con la escritura en diarios, que no me ayudaban con la escritura de diarios. Yo siempre llevo diarios, a veces hay épocas en las que escribo decenas de diarios, no decenas, pero digamos 2 o 3 diarios de temporadas bien cortas. Y había una necesidad de expresar todo lo que volver al Perú me estaba interpelando. Todos los años que había vivido previamente en España volvía al Perú, pero venía por 3 semanas, un mes, pero reinstalarme en el Perú y ver la normalización de una inequidad a la cual yo ya no estaba acostumbrada, y eso que tampoco es que España sea el país de la felicidad y la armonía, ¿no? Pero simplemente era cuestionarme cómo hay tantas cosas que tenemos normalizadas y cómo hay tantos olvidos que no queremos ver, y era una constante de choque, ¿no? de confrontación con mi sociedad
de choque con esa, y no tenía manera de expresarla, ¿no? Y quería escribir algún artículo sobre el tema, pero sentía que hacía falta, y entonces dije, voy a ver si me sale una novela que toque esto que me confronta, que me duele, que me fastidia, que me indigna, y comenzó y salió así como un torrente. Fue, o sea, el primer borrador salió así como en 5 meses, trabajando, volviendo a España en momentos, yendo de un sitio para el otro, pero siempre con la computadora, y lo único que quería hacer era escribir, porque creo que era algo que ya estaba ahí, ¿no? Yo creo que, no sé, a ustedes les debe pasar que tenemos como semillas y a veces no somos conscientes de que hay una cantidad de situaciones que las están abonando, y llegado el momento, como que ya tiene que brotar. Creo que esto era como una semilla en molle, ¿no? Que quería ser eliminada. Yo tengo una pregunta cambiando un poquito de tema, porque cuando la leí la primera vez, yo trabajo el siglo XIX y me gusta mucho Clorinda Mato de Turner, ¿no? Entonces yo pensé en que son dos novelas muy interesantes porque ambas son de la posguerra, una de la Guerra del Pacífico, en el momento de la reconstrucción de la nación, y está también escrita en base a diferentes familias de diferentes estratos sociales que muestran la realidad peruana, ¿no? Cuando leí tu novela sentí que había muchos puntos de contacto, porque también está basada toda esta realidad nacional a partir de la historia personal de una familia, y vi que había puntos en contacto. Yo no sé si tú lo hiciste pensando en Clorinda Mato, si es una novela que leíste de chica y estabas pensando en ella, o simplemente fue algo que yo he visto. Bueno, conscientemente no, pero ahora que lo mencionas, seguro que inconscientemente sí. Para alguien que es del Cusco como yo y que tiene una mamá que era profesora en el colegio Clorinda Mato de Turner y me encanta que leas historias de mujeres grandes, o historias de mujeres que están interpelando el mundo y que te da a leer además a veces individuo cuando tienes 7 años. Sin duda era una influencia, ¿no? Y más adelante obviamente volví a leer la novela, entonces seguramente hay una cosa, ¿no? Ahí fuerte, inconsciente, y sí, o sea, el tema de pensar en qué sociedad vives y como que a través de la literatura pelearte con esas cosas que te generan cuestionamientos. Así que, bueno, no me voy a comparar con la gran Clorinda, pero esa mujer fue muy valiente, yo soy medio cobarde. Pero gracias por hacerme pensar en eso. Yo de hecho lo dije, ¿no? Yo pensé mucho en la novela, o sea, pensé mucho en un aire del 19, además, lo primero que pensé fue pensé en cómo se instalaba la novela en el corpus de novelas contemporáneas, pero además me parece que tiene ese componente, porque además el muelle, que es la figura que le da el título al libro y que es como un árbol, ciertamente caprichoso, pero que justo resuelve los asuntos de los dolores que atraviesan el libro, también plantea la novela como eso, como un lugar de encuentro, la propia novela frente al tejido, o sea, nos ponemos muy frente a las rupturas del tejido social, a las dificultades para encontrarnos. La novela es un lugar que convoca, a partir de la pesquisa de estos dos personajes, sobre todo Nena, que es la que narra, convoca esa comunión, ¿verdad? Entonces me parece que sí. Yo también me interesaría plantearte más bien, Karina, sobre el tratamiento, ¿no? de la novela, porque el melodrama es un recurso te da muchos réditos, pero también es peligroso, ¿no? Entonces me gustaría ver, a mí siempre me gusta preguntar a qué peligro se enfrenta un creador cuando escribe algo. Una apuesta siempre es un riesgo, y el riesgo es que la novela termine, por los ingredientes que pones en ella, termine yéndose de las manos, ¿no? Tú has hablado de una escritura torrencial, ¿no? Muy inmediata, muy rápida, en un sentido, 5 meses,
pero me gustaría saber si en algún momento, ¿qué tenías en la cabeza? Ya has dicho que Clorinda no, pero bueno, no necesitabas porque te hacían estudiar Clorinda, pero ¿en qué estabas pensando en ese momento en que no había tantas publicaciones? Mira, tú dices que Alonso Cueto no había publicado todavía. ¿Qué era lo que había en el aire? ¿Con qué dialogaba mientras escribías? Yo creo que sobre todo dialogaba con textos de Reyes Mate, que es un filósofo español que está muy especializado en lo que es la literatura del Holocausto, el mundo post-Auschwitz, pero no pensando en el Holocausto, sino en general con una lectura bastante amplia. Y había leído un libro suyo editado por él y José María Mardones, que se llama La ética ante las víctimas, que reúne una serie de ensayos de argentinos, españoles, colombianos, escribiendo sobre cómo se escribe de la violencia sin haber sido uno, digamos, un actor directo, o sea, como espectador o como víctima. Y ese libro me produjo tantas preguntas, ¿no? Y sobre todo el tema de cómo se escribe sobre cosas que como sociedad nos afectan a todos, pero que a ti como persona particular, digamos, no te ha tocado, pero sientes la necesidad de abordarlo. Y mientras escribía la novela pensaba en el epígrafe de este libro de Reyes Mate, y bueno, después entrevisté a Reyes Mate cuando estaba escribiendo la novela. En una de esas vueltas a España fui a buscarlo y él había estado en el Perú. Bueno, de hecho, cuando ya terminé la novela se la mandé a él. Y en realidad era eso, ¿no? Bueno, probablemente muchas otras lecturas, pero sobre todo estas preguntas que filósofos tan poderosos y al mismo tiempo tan sencillos como Reyes Mate te plantean, ¿no? ¿Cómo respondemos desde una sociedad que quiere el olvido a las víctimas que el tiempo y las tragedias y el propio progreso quiere dejar atrás, ¿no? Entonces, claro, pero salía como un torrente, pero creo que era la necesidad de querer contar algo que me parecía urgente, y el tema de cómo manejar lo dramático, ¿no? Porque tal vez en alguna parte yo creo que me he desportado por el lado de lo dramático, pero para esta nueva edición yo decía, esta es la novela que salió en ese momento, tiene que salir tal cual es. Si la realizara demasiado tendría que cambiar de título, ¿no? Entonces, pero también me planteo esto como mujer, ¿no? Muchas veces el tratamiento de los sentimientos desde la literatura se juzga demasiado si uno le pone un poco más de sentimiento, como que la literatura tiene que ser fría, totalmente. Entonces, esa es una pelea que yo tengo, ¿no? Porque hay como un cuestionamiento, si la literatura toca mucho los elementos sentimentales y se juzga como que no deben ser dosificadas en exceso esa parte para que parezca que estás escribiendo bien, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que yo sí mantengo permanente. Me acuerdo mucho que Machado de Asís decía que, y bueno, la novela no es sentimental, o sea, en el sentido de que no hay romanticismo, era una historia, digamos, de amor, hay una historia de amor truncada en medio, pero ese es un elemento fuerte, ¿no? O sea, Machado de Asís decía que puedo cambiar la palabra romántico por el tema melodramático, donde decía que el romanticismo era un hermoso corcel que había sido cabalgado hasta el exceso. Cambio la palabra romanticismo por melodrama, que había sido cabalgado hasta el exceso y que tan mal cabalgado y tan maltratado que había terminado arrojado al borde de una sequía, algo así. Y ahí estaba ese caballo y quedaba a ver cómo se recuperaba para que no dejáramos de olvidar que allí había un hermoso corcel. Entonces, ese es un reto. Muy bien, creo que ya. Bueno, muchas gracias. Entonces, no sé.